Hola, vamos a tratar el tema de los principios clásicos del derecho penal en el marco de nuestro curso de Derecho Penal Constitucional. La dogmática penal se ha transformado en un sistema cerrado, autosuficiente e inmutable, aun cuando resulte claro que arriba a soluciones injustas o absurdas. Contrariamente, la teoría del delito se encuentra alcanzada por una serie de principios político-criminales y axiológicos que tienen base constitucional y convencional. Estos principios condicionan la configuración de la teoría del delito y se interesan especialmente por las consecuencias prácticas de su aplicación. Entre estos principios encontramos, en primer término, el principio de acto, que implica que solo conductas humanas, en el sentido de acciones u omisiones, pueden ser desvaloradas por el derecho y merecedoras de pena. De tal manera, no pueden ser castigados estados, gustos, preferencias, pensamientos ni deseos. En suma, el Estado no puede meterse o entrometerse en el plan de vida de cada uno, no puede tener injerencias en las decisiones internas que ni siquiera son exteriorizadas. Hermanado al principio de acto, en la medida en que ambos integran lo que conocemos como privacidad o derecho a la privacidad, encontramos el principio de lesividad. Este principio presupone la libertad individual para hacer lo que se quiera sin más límite que la libertad de los otros. E implica, en cuanto a sus efectos prácticos, que solo puede ser abarcada por una norma penal una conducta que afecta a terceros. De esta manera, podemos decir que queda exenta de cualquier injerencia estatal y de la autoridad de cualquier magistrado toda conducta que, aun siendo exteriorizada, no afecte a terceros. Completando el panorama y sumando al principio de acto que vimos antes, todo lo interno y todo lo externo no lesivo queda fuera de la injerencia estatal, fuera de cualquier intervención penal. Es importante la noción que vimos de la afectación a terceros, porque es la que nos aporta límites más claros en cuanto a aquello en lo que puede haber injerencia estatal o no. Hay otros límites que suelen mencionarse cuando se regula o se intenta determinar en concreto el principio de lesividad que presentan límites difusos. Entre ellos encontramos la moral o la moral pública, las buenas costumbres y el orden público. Ya en cuanto al principio de legalidad, debemos decir que el delito no es un concepto natural o social. El delito es un concepto legal, es una construcción legal. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. No hay delito y no hay pena sin ley. 4 mandatos fundamentales derivan del principio de legalidad. La exigencia de ley previa, vale decir una ley anterior al hecho de proceso. La exigencia de ley escrita, en la medida en que solo una ley escrita emanada a partir del procedimiento constitucionalmente válido y del organismo con competencia para ello, normalmente Congreso, Parlamento, es la que puede regular la materia de prohibición y las consecuencias punitivas para la verificación de esa conducta. De esta manera se excluyen la costumbre y la jurisprudencia como fuentes creadoras de derecho. El mandato de ley cierta, por su parte, que exige que la ley penal debe ser clara al regular la materia de prohibición y sus sanciones. Y por último, el mandato de ley estricta, que prohíbe la analogía y la interpretación extensiva. El principio de legalidad es, en primer término, una garantía criminal.
el delito debe estar descrito en una ley. Pero este no es el único sentido posible y seguimos en esto a Mirpuch, que propone que también es una garantía penal, en la medida en que la pena que corresponde al hecho también debe estar descrita en la ley. Es a la vez una garantía jurisdiccional, ya que la existencia del delito y la imposición de la pena deben determinarse mediante una sentencia judicial. Y por último, es una garantía de ejecución. La ejecución de la pena debe estar también sujeta a una ley que la regule. Existen varios supuestos problemáticos que ponen en crisis la vigencia del principio de legalidad. Por un lado, aunque en menor medida, tenemos los problemas que tienen que ver con la sucesión de leyes en el tiempo, que se resuelven, como sabemos, de acuerdo a las pautas de la irretroactividad de la ley penal más gravosa y de la ultraactividad de la ley penal más benigna. Pero entendemos que resultan más problemáticos y más comunes en general, problemas que tienen que ver con, en primer lugar, la existencia de leyes penales en blanco, en los cuales el tipo penal se remite a otra norma para precisar algunos de sus elementos. El problema se presenta es que cuando esa norma, esa segunda norma o esa norma derivada, no es dictada por el órgano con competencia para ello, Congreso, Parlamento, según dijimos, sino por otro que carece de esa competencia. Por ejemplo, el Congreso dicta una ley y se integra con una norma dictada por el Poder Ejecutivo. También tenemos la problemática de los tipos penales abiertos, en los cuales la descripción en el tipo no es suficientemente precisa y deja un margen bastante importante para la interpretación acerca de cuáles conductas quedan abarcadas en él. Según se ha dicho, en realidad, todo tipo penal tiene un margen para la interpretación, con lo cual todos los tipos penales en algún punto serían abiertos y todo se trataría de una cuestión de grados. ¿Qué tipos penales son más o menos abiertos? Esto tiene que ver con problemas que presenta el lenguaje como la ambigüedad y la vaguedad. Por otro lado, tenemos el problema de lo que se conoce como interpretación extensiva, que tiene que ver con dar al texto legal el contenido máximo de casos, la interpretación más amplia de las interpretaciones posibles. Y por último, el problema de la analogía, que implica aplicar las consecuencias de la ley a una acción diferente a la que ella describe. Como último de los principios que veremos en este tema, encontramos al principio de culpabilidad, que supone la existencia de un ser humano libre y responsable, capaz de motivarse en las normas jurídicas y pasible de ser penado en la medida de su responsabilidad por el hecho. El principio de culpabilidad impone que entre el autor y el hecho debe existir una conexión subjetiva. Esto es, responsabilidad a título de dolo culpa con la consecuente exclusión de la responsabilidad objetiva que, como sabemos, sí tiene vigencia en otras ramas jurídicas. Por otro lado, el autor debe haber actuado a pesar de haber podido comportarse de un modo distinto al que lo hizo. El principio de culpabilidad tiene importantes consecuencias en materia de teoría del delito. En primer lugar, según ya mencionamos, la exclusión de la responsabilidad objetiva. También la posibilidad de evitar el resultado en los delitos de omisión, la relación de determinación entre los delitos imprudentes, la evitabilidad del resultado de la legítima defensa, la complicidad y la culpabilidad como categoría de la teoría del delito. Este repaso por los principios cardinales del derecho penal nos hace pensar que el derecho penal no debe ser una excusa para que el Estado persiga a enemigos u opositores, tampoco a las minorías y mucho menos a quienes son simplemente diferentes. Solo encuentra justificación en la existencia de un bien jurídico lesionado y siempre que se respeten los límites que derivan de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en los pactos internacionales de derechos humanos. En conclusión, la teoría del delito se encuentra alcanzada por una serie de principios constitucionales.
solo pueden reprocharse conductas humanas, lesivas de terceros, previamente establecidas de manera clara y precisa en una ley en sentido formal. El autor debe ser responsable de esa conducta, a título de dolo o culpa, y debe haber tenido la posibilidad de comportarse de un modo distinto. Continuamos con el tema de otros principios limitadores en el próximo segmento. Gracias.